sus oídos y que mi historia los conecte o los reconecte con eso que están buscando, que les sirva de inspiración para tomar decisiones, que les sirva de inspiración para accionar en pro de todo aquello que vinieron a buscar aquí y hoy por alguna u otra razón no se ha materializado. Yo les voy a contar un poco de lo que ha sido mi vida. Vamos a compartir pantalla. Karen, ¿me haces así si se ve? Perfecto. Bueno, hoy decidí darle el nombre a esta presentación. La vida es aquello que sucede a lo largo del camino, ¿correcto? Eso es lo que ha venido sucediendo en mi vida. Yo soy criada de abuelos. Hoy me siento supremamente orgullosa de contar mi historia, de contarles de dónde vengo. Esta era mi hogar. A los 2 meses de edad, mi mamá tomó decisiones valientes y tomó una decisión para fortalecerme, para cubrirme y me dio a mis papitos, a mis abuelitos. Soy criada de abuelos, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tuve una niñez única, única, viví por más de 10 años en el campo, literalmente. Como pueden ver, así era mi casa. No había luz, no había absolutamente nada, pero eso era maravilloso. ¿Saben por qué? Porque jugábamos a las escondidas, ¿sí? Esos eran mis juguetes, las escondidas. Jugaba a los corrales y hacía corralitos de madera. Y adivinen cuáles eran las vacas. Las vacas eran naranjas y los toros eran toronjas, ¿sí? Y los limones eran los bebecitos de las vacas. Así jugaba yo. Suena charrísimo, pero yo me lo gozaba. Eso era lo que yo utilizaba. No había agua, por eso pueden ver ahí una foto de yo recogiendo agua. Imagínense, mi papito me montaba en un caballo con unas pimpinas de agua, ¿sí? Y me ponía todo el día para arriba y para abajo en el caballo, para arriba y para abajo. Llene el tarro, lleve el agua, saque el agua y así sucesivamente. Así pasaban mis días, una vida espectacular al lado de unas personas que lo único que me brindaron fue amor, ¿sí? Pueden ver probablemente mucha escasez, no quiero detenerme ahí porque literalmente había escasez económica, pero había muchísimo amor y eso fue lo que yo recibí de ellos, ¿sí? Y aquí quiero decirte algo, las circunstancias no determinan ni tu futuro ni tu destino. Yo vengo de una escuelita rural, ahí estudié hasta que hice toda mi primaria, ¿sí? Ahí hice toda mi primaria y mi vehículo de transporte era o caminando o a caballo, ¿sí? Lo que yo comía de fruta eran los mangos o las frutas que cogía directamente del árbol. O sea, estaba supremamente bien nutrida porque todo era orgánico, ¿sí? Ellos son mis papitos, mis abuelitos, mi motor, mi fuerza. Literalmente las fotos anteriores todas fueron sacadas de internet porque es la única foto que tengo, no tengo nada más, ¿sí? Para ese entonces pues las posibilidades eran otras, no habían cámaras fotográficas, no habían probablemente recursos para muchas cosas y esta es la única foto que tengo, ¿sí? A cierta edad de mi vida, cuando ya en la escuelita rural no podía seguir estudiando, ellos con todas las posibilidades que tenían, me dijeron, hay que tomar una decisión importante. Tienes que ir al pueblo, o sea, a Caucasia, Antioquia, para que puedas seguir estudiando, aún sin recursos. Imagínense, o sea, ellos siempre visualizaron algo más para mí, aunque no tenían los recursos. Y ahí me volví a reencontrar con toda mi familia, mi mamá, o sea que yo soy bendecida y afortunada porque tengo dos mamás, tengo dos papás o tuve dos papás, ahora tengo solamente mi abuelito, que es mi padre, y eso ha sido el desarrollo de mi vida, ¿sí? Yo pude hoy la capacitación haberla mostrado desde otro escenario completamente diferente.
pero lo resignifiqué. ¿Por qué? Porque todas estas cosas me han servido para evolucionar, para salir adelante. Todo eso que yo viví han sido mis motores para hoy ser la persona que soy gracias a decisiones valientes de mi madre, decisiones valientes de mi abuelo, decisiones valientes propias. ¿Sí? He tenido muchísimos retos desde que estaba muy pequeña, a la edad de 14, 15 años, en ese ánimo de no quedarme quieta, de siempre buscar como hay algo en mí que siempre me ha dicho, hay algo más para ti, hay algo más para ti, no te quedes quieta, hay algo más para ti. Yo vendía cofio en la escuela, cofio, cositas de chocolate, hacía cositas de chocolate, que leche clean con azúcar, diferentes cosas. Y la gente me conocía como eso. Me abrían hasta crédito en la tienda, o sea, hasta crédito en la tienda. Imagínate, yo con 12 años, el respaldo de qué o qué, pero eso pasaba en mi vida. A los 16 años tomé la decisión, se me prendió el bombillo, yo dije, voy a montar un negocio de comidas rápidas. ¿Plata de dónde? No había. Pero ¿cómo les parece que la voluntad de Dios es tan grande, que yo llamé a muchas personas me dijeron que no, obvio, yo tenía 15 años, pero llamé a una tía creyó en mí y me prestó 3 millones de pesos, 3 millones de pesos. Monté este negocio en la 15 de Caucasia y se llamaba Empanadas Envigadeñas, ¿sí? Empanadas Envigadeñas. Ahí vendía empanadas, vendía pancerotis, vendía, ya después le metí patacones, una cantidad de cosas, o sea, diversifiqué mi portafolio, ¿sí? Y eh, ahí pasó algo en mi vida porque soy fiel creyente que los propósitos de Dios siempre son mayores que los tuyos. Y en ese entonces fue una circunstancia, pero hoy lo tengo supremamente claro. Era necesario que eso pasara en mi vida para yo poder tomar decisiones diferentes. Y ya les voy a contar qué decisión tomé, ¿cierto? Entonces, los retos tienen un propósito más elevado que lo que tú tienes en tu propia mente. Para ese entonces, para mí esa situación fue lo más cruel que me pudo haber pasado en la vida. Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Una cantidad de cosas, me paniqué del miedo y fue literalmente, no tengo idea ni nunca lo averigüé. Probablemente fue envidia, probablemente no sé qué pasó. Una persona llegó y me tiró todo el producido al piso, absolutamente todo el producido al piso. Me hizo un escándalo en el negocio, la clientela se me fue, todo en el piso, yo no sabía qué hacer. Armamos el show literalmente, me llevó a la fiscalía, bueno, una cantidad de cosas alrededor de eso, y yo me quedé paralizada del miedo. Yo no pude volver a abrir el negocio. Para ir, no sé, le voy a poner como que yo tenga que ir derecho, yo me daba la vuelta, pagaba escondidijo a peso, pero yo por ahí no pasaba porque yo a la persona le cogí muchísimo pavor. Pero ahí nació en mí eh, la necesidad de irme. Y yo decía, pero ¿y para dónde me voy a ir? ¿Para dónde me voy a ir? Y empecé a llamar personas que estaban acá en Medellín. Me dijeron muchos que no, porque obviamente tener una persona en la casa pues no es como así tan sencillo. Sí, vení, no hay problema, tú no tienes dónde, no tienes con qué sostenerte, no pasa nada, yo te pago todo. No, esas son cosas que no pasan así tan sencillas, ¿cierto? Y hoy me doy cuenta que hay tres cosas que literalmente controlan nuestra vida. ¿En qué me centro? ¿Qué significado le doy? ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Sí? A veces cuando estamos incluidos o en la situación particular, no somos conscientes de ese tipo de cosas. Cuando vamos en el camino, porque el tiempo es el mejor consejero, empezamos a darnos cuenta que literalmente pues esas cosas no pasan por qué, sino para qué, ¿sí? Una persona que me abrió su puerta y vine a Medellín. A los 17 años de edad, entonces, tomo la decisión de dejar mi casa y venir a Medellín a buscar un mejor futuro, a estudiar, porque en Caucasia yo no tenía otras posibilidades. En ese entonces no habían universidades como ahora, que está la Universidad de Antioquia, años posteriores a los que yo salí de allá, que llegó la Universidad de Antioquia, que la Uniremito, que otras posibilidades, en ese entonces no, ¿cierto? Entonces era como esa solución que yo encontré. No,
Cuando yo iba a salir de mi casa, mi mamá me agarraba por un lado la maleta y yo por el otro que me voy, y mi mamá que no, y mejor dicho, yo tomé una decisión valiente. Ahí vino mi primera decisión valiente. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Los planes de Dios siempre son mejores que los tuyos. Mi primera decisión fue dejar a mi familia y venir a una ciudad completamente desconocida. O sea, imagínate tú irte a los Estados Unidos, obviamente allá es duplicado el temor, duplicado todo, pero yo me vine acá. Yo no tenía familia, yo no tenía a nadie que me recibiera, ni siquiera tenía un trabajo por decir que, ay, sí, viene con trabajo, que tenía 17 años. ¿Quién me iba a dar un trabajo, por Dios? ¿Cierto? Pero como el que toca la puerta siempre recibe una respuesta y avanza quien tiene el coraje de dar el primer paso, aún sin preparación, que el que tiene toda la preparación y no se atreve a dar ese primer paso. ¿Cuántas personas tenemos así, incluso en nuestros propios negocios? ¿Sí? Y yo ese día dije, estoy dispuesta a pagar el precio. Estoy dispuesta a pagar el precio. ¿Cuáles eran los precios? Muchos. Una ciudad desconocida, sin trabajo, sin dinero, ¿sí? Y una persona que ustedes conocen me dio la mano. Y esa persona es Victoria Holguín. Me recibió en su casa, ¿sí? Sin, ella vivía en una pensión con muchas personas que pagaban esa pensión. Entonces llegamos a un acuerdo. Ustedes saben que el acomedido come de lo que hay guardado, ¿sí? Yo le dije, déjame quedar aquí y yo les ayudo con lo que haya que ayudar. Aseo, lavar, lo que sea, lo que sea. Y así fue. Yo dormía en la sala de la casa de Victoria Holguín. Y mientras en ese camino yo iba haciendo cosas, yo iba haciendo cosas y ahí me podía quedar, ¿sí? Pero como Dios es maravilloso y siempre tiene cosas para nosotros, a los 17 años, a los 17 años y me adelanté, apareció una persona, eh, era el esposo de la hermana de mi novio en ese entonces, y me dijo, yo tengo una oportunidad, es informal porque no tienes la edad, pero tienes que pasar una prueba. Y yo, dime cuál prueba es, dime que yo la hago, no hay problema, yo necesito estudiar, lo que haya que hacer. Y me dijo, tienes que digitar todo esto en tanto tiempo. Y yo me emberraqué y adivinen qué pasó. Adivinen qué pasó. Pues que Camila se ganó ese puesto. Yo me lo gané porque digité más rápido que todo el mundo que ya estaba contratado y me dejaron por allá en un cuartico escondida porque tenía 17 años. Adivinen quién fue la primera que fue a hacer fila cuando cumplió 17 años para sacar la cédula. Aquí está. Allá estaba en la registraduría de Envigado haciendo fila en primer lugar para sacar la cédula. ¿Por qué? Porque yo necesitaba formalizarme, ¿cierto? Que me dieran mi trabajo formal, que me pagaran mi seguridad social y empezar con todos, pues como los trámites. En esa compañía tuve el privilegio de estar 10 años y ahí pasaron cosas increíbles para mi vida. Fue la plataforma más grande de aprendizaje que yo pude tener en todo mi ámbito laboral, ¿sí? Por más de 10 años toqué puertas, inicié estudios, pero como no tenía, me presentaba a la Universidad de Antioquia y no pasaba, a la Nacional y no pasaba, que son las gratis, ¿sí? Nunca me quedé quieta. ¿Qué hacía yo mientras no pasaba ahí o mientras no tenía dinero para pagar una privada? Hacía técnicas de lo que sea, de auxiliar administrativo, de auxiliar contable, de no sé qué. Yo tengo un montón de cosas, un montón de cosas y yo creo que eso se lo han escuchado a Vicky, ¿cierto? Hacía una cosa, hacía la otra, hacía la otra. Y había un jefe que llegó como angelito a mi vida, el jefe en donde duré 10 años en esa compañía, y él me veía como una loquita y yo averiguaba una cosa y yo averiguaba la otra, iba allí, averiguaba el ICETES, el préstamo, no sé qué, pero mi salario no me daba para el ICETES, no me daba para el préstamo, no me daba no sé qué, y un día Dios tocó ese corazón y esa persona me vio bajando las escalas y me dijo, vení que necesito hablar contigo. De hoy en adelante te pago la universidad así, de la nada. Y la única condición, ¿cuál es? Que tus notas no bajen de un promedio de 4,5. ¿Sí?
El primer semestre, él me lo pagó, él me prestó el dinero. Sí, o sea, en cierta medida me estaba también probando, pero yo le mostré finura. ¿Cómo les parece que ese primer préstamo, porque yo no tenía recursos, me lo descontaban como de a 20.000 pesos quincenales o mensuales? Yo ya no me acuerdo. Cuando yo me fui de esa compañía todavía debía del primer semestre. ¿Cómo les parece? Pero en el segundo semestre, él me dijo, ya a partir de hoy, yo te voy a pagar la universidad, porque ya me probaste que eso es lo que quieres. Y así fue, así fue. Si hubo una decisión que yo tomé que a mí me dolió, fue haber dejado esa empresa. Esa empresa, ¿por qué? Porque ahí me había superado, ahí había crecido, me habían dado la oportunidad de volar, me habían dado la oportunidad de estudiar. Y después de 10 años de persistencia, me gradué como contadora pública. ¿Sí? Y como yo siempre he querido crecer, progresar, amo el progreso, amo el crecimiento, inmediatamente, ¿qué decisión tomé? Irme de esa compañía con el corazón partido, lloré como una semana, pero necesitaba irme, tenía que irme por mi crecimiento. Entonces hoy quiero decirte, si tú eres berraco, fuerte y no te rindes, siempre hallarán los caminos. Dios abrirá esas puertas de bendición para ti donde tú menos te la imagines. ¿Sí? Ahí llegaron una cantidad de desafíos. Tomé la decisión de irme a otra compañía, ¿sí? Empecé a buscar un negocio para aumentar mis ingresos. Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Mi jefe me quería tanto que él creía que me hacía un favor y fue un favor porque crecí, pero no fue un favor. Yo necesitaba, me habían mostrado un negocio de inversión en vehículos de transporte. Y me dijeron, necesitas 50 millones. Adivinen qué pasó. Yo me fui, me senté con mi jefe y le dije, quiero iniciar esto. Él me conocía como una persona muy responsable. Yo no me ganaba el salario suficiente como para demostrar ese, ese historial crediticio para que me pudieran hacer ese préstamo. Y este berraco me firma una carta laboral en donde me aumenta los ingresos para que me presten ese dinero. Y me prestan el dinero. E inicio el negocio. Y la catástrofe total. O sea, la persona donde invertí el dinero se declaró en quiebra y hoy en día todavía no he recuperado el dinero y han pasado 8 años, ¿cierto? Yo lloré, pataleé, pasé por todos los escenarios emocionales que tú te puedas imaginar y un día tomé la decisión firme de ya no seguir ahí porque eso me estaba anclando, no me dejaba avanzar, vivía solamente pensando en eso. Solamente pensaba, ay, es que fue, es que no fue, es que me tumbaron, es que X, Y, Z y W. Y como eso se me convirtió en una pesadilla, porque hubo un momento en la historia que los intereses subieron impresionantemente, la deuda se me duplicó, yo terminé pagando como 100 millones de pesos o más, una cantidad de cosas ahí, volví a buscar una mejor condición laboral y me fui para otra compañía, ¿cierto? Allá llegué súper bien, una compañía grande, crecí muchísimo, pero tenía un jefe al que hoy le agradezco porque sin él no hubiera logrado todo lo que he logrado, me perfeccionó, era una cosa impresionante y me decía, si usted no cree que es capaz, entonces su contrato va hasta hoy. Así me decía. ¿Para cuándo es el informe, Keila? Yo le decía, sin excusas, dígame para cuándo, ¿cierto? Así de ese talante era. Pero hoy lo agradezco porque me ha hecho valiente, me ha hecho fuerte, ¿sí? Ahí pasaron una cantidad de cosas, me estaba quedando calva, me dio alopecia, lloraba todos los días, a pesar de lo que a pesar de lo que les estoy diciendo, para mí en ese momento era una cosa heavy, era fuerte para mí, ¿sí? Y llegó otra bendición a mi vida y me dieron la oportunidad de volver a la compañía de donde había nacido, de donde había salido, perdón, como gerente administrativa y talento humano. En el proyecto anterior, en la compañía anterior, inicié un proyecto de vivienda. eh, Ese proyecto de vivienda, gracias a Dios, tampoco, pues no se dio.
Perdí ahí una cuota inicial que había dado, porque bueno, luego ya no me devolvieron el dinero, en fin, pero ahí hubo un primer inicio de construcción de mi vivienda. Y en ese en ese trance que me adelanté un poquito, en ese trance de salir de la compañía donde llegué, que el jefe era bien firme, e irme a otra cosa, llegó una segunda decisión súper valiente para mí. Y fue tomar la decisión de abandonar la contaduría e irme a un rol completamente desconocido. ¿Sí? Como gerente administrativa y de talento humano. Yo nunca había manejado una cantidad de personal como la que llegué a manejar ahí. Siempre había estado en el rol de contaduría, auditoría y todo lo demás, pero nada que ver con administración. Y dije, sí, voy para esa. Voy para esa porque yo soy capaz. Y la única forma de cambiar tu vida es subir tus estándares. Tú mismo no te puedes limitar. ¿Sí? Te tienes que exigir y decir, yo soy capaz y salir de tu zona de confort. Siempre salir de tu zona de confort, porque es en la única parte en donde se da el crecimiento. Si tú hoy te sientes bien en donde estás, tienes que exigirte un poco más, así te dé miedo. Es más, es que esa meta tiene que asustarte, porque si no realmente no es una meta para ti, ya estás en zona de confort, ¿sí? Y cuando llegué a esa compañía, empecé a afrontar una cantidad de cosas. Acuérdense, yo nunca había manejado personal. Llegué donde los propios, ¿cómo les llamáramos? Donde habían personas que tenían un estilo de vida supremamente elevado y así como tenían el estilo de vida, tenían el ego y me miraban por encima del hombro y me decían, esta que va a ser capaz. Así más o menos. Los primeros meses lloré, pero cuando, no me voy a adelantar a la historia, pero eh, superé todas esas cosas, aún con lágrimas todos los días, aún con lágrimas todos los días. Me costó, pero fue una decisión que hoy veo representada en creces, porque era necesario que yo aprendiera a manejar personas. Era completamente necesario. O sea, Dios ya me tenía un camino completamente preparado. ¿Sí? Y me hizo afrontar primero para aprender en el camino. De ahí se viene la pandemia, la dichosa pandemia, encierro. Tuve una crisis emocional, la berraca, ustedes no se imaginan. Mi empresa para la que yo trabajaba estaba dentro del sector de las telecomunicaciones. ¿Cuáles fueron los sectores que no cerraron? Entre unas ellas, el sector de las telecomunicaciones. Así que esta princesa salía todos unos días a la semana, como soy leyenda, yo no sé si lo han visto, ella solita en su moto por toda la calle, se levantaban las hojitas como cualquier película del oeste, y yo iba y abría la oficina, cerraba la oficina, entregaba los pedidos, recibía los pedidos y volvía a mi casa. Así que pasé por una crisis emocional súper berraca porque yo pensé inicialmente que la pandemia iban a ser unos días, no que iban a ser años. Y yo estaba, mi vida literalmente giraba en torno al trabajo. Quiere decir que si yo no iba al trabajo, eso fue para mí un ataque emocional supremamente duro, porque yo decía, ¿ahora qué va a ser de mi vida si yo lo único que sé hacer es trabajar? Es lo único que yo sé hacer. ¿Qué hago? No veo televisión, no leía, no sabía qué hacer con mi vida. Y ahí llegó otras confrontaciones, ¿sí? El COVID llega a nuestra casa, fallece una persona súper especial, súper cercana, mi suegro, y ahí vienen otras grandes decisiones. Mi familia se fue a Estados Unidos cuando abrieron las puertas por primera vez. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí comprando los tiquetes de mi familia para que se fueran a Estados Unidos. Y luego cuando voy y pido la visa, me la niegan. Dios, yo decía, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pero como hay pandemia retos, también hay pandemia bendición. Y esos retos fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, ¿sí? Porque en pandemia
Cuando atravesé la pandemia, atravesé la crisis emocional, yo lloraba todos los días, no me quería parar, casi que no quería ni comer. Mi hermana me llamaba y me decía, bueno, levántate pues, y yo en mi crisis no entendía, no nada. Cuando pasé eso, encontré refugio en Dios. Ahí vinieron varias cosas que recobré en el camino, que nunca en mi vida me había detenido a analizar, que nunca en mi vida ni siquiera se me habían pasado por mi mente. Y la primera fue, el tiempo cobró mayor relevancia en mi vida. Para mí el tiempo era el trabajo, literalmente. Y ahí nació la necesidad de emprender. Empezamos David y yo, mi pareja, por si acá hay invitados, a buscar una oportunidad de negocio. ¿Sí? Pensamos en farmacia porque mi mamá es regente de farmacia, pero montar una farmacia no es para nada fácil ni sencillo. Se necesita una gran inversión, se necesita cumplir una cantidad de requisitos en salud, ¿sí? Eso ameritaba pensar en un movimiento de mi madre de Caucasia a Medellín, en muchos movimientos. Hicimos a un lado esa decisión. Y como cuando tú estás buscando algo, ese algo también te está buscando a ti, llegó Victoria nuevamente a nuestra vida, ¿sí? Yo no sé si yo, no, yo la busqué, ella me buscó, en fin, pero era para nosotros y ella tenía lo que nosotros estábamos buscando. Y hablamos con ella y eso fue un sí inmediato. O sea que la tercera es, llegó Fuxion a nuestra vida, llegó Fuxion a mi vida, ¿sí? Eso se parecía medianamente a lo que yo estaba buscando, que había visto yo toda la vida en mi madre, que ella, primero, había trabajado como loca, que fue lo que yo repetí. Sí, repetí ese patrón o no lo repetí. Claro, yo veía a mi mamá toda la vida trabajando sin tiempo, yo repetí el mismo patrón. Yo veía a mamá, llega Fuxion a mi vida, yo veía a mi mamá curar a las personas, mejorar la calidad de vida de las personas, pero a través de la farmacéutica, ¿sí? Y cuando llega Fuxion a mi vida, yo dije, ok, puedo mejorar también la calidad de vida de las personas, pero a través del orgánico. Y Keila reconectó ¿con qué? Con su niñez. ¿Con qué me curaban a mí? Con todo lo orgánico. La matica del orégano, del cilantro, de cosas. ¿Sí? Y ahí empezó a reconectar con mi propósito. ¿Sí? Trasciende, mi propósito trasciende, identifico una mejor calidad de vida para mí y tomo una decisión firme para transformarla. Ahí recobró mayor relevancia el tiempo. Entonces empecé a identificar como, ok, llevas 17 años fuera de tu casa. En esos 17 años, ¿cuántas veces has visitado a tu familia? Cada vez que iba, que podría ser una vez al año, los veía más viejitos, a mis papitos. No estaba teniendo la calidad de vida para darle la calidad de vida que quiero darles porque se lo merecen, me dieron todo en mi niñez. ¿Sí? Yo dije, ok, hay algo que tienes que replantearte. ¿Sí? Y llegó Fusión a mi vida. Cuando iniciamos Fusión, nuestro primer año, mi primer año, hablo de nuestro porque David es parte fundamental de esta historia, siempre, siempre, siempre los motivos son primero y los caminos vienen después. No puedes lograr algo sin antes haber dado el primer paso. El primer paso es completamente necesario, ¿sí? Iniciamos y solamente éramos David y yo. Empezamos a construir, empezamos a capacitarnos y a seguir el sistema. Nosotros somos producto literalmente de un sistema, de una capacitación. ¿Por qué? Porque David es ingeniero en telecomunicaciones y Keila es una contadora pública. Quiere decir que no tenían nada de habilidades en nada de lo que de pronto requiere nuestro negocio, en habilidades blandas, en habilidades comerciales, en habilidades relacionales y en todo lo demás. ¿Sí? Pero ¿qué sí teníamos? Ganas. Y con las ganas se construye todo y empezamos a construirnos nosotros mismos. ¿Sí? A identificar cuáles eran esas cosas que necesitábamos más prontamente desarrollar.
Como buenos profesionales, lo hicimos de manera profesional. Así es que nuestra primera semana en Fucsion nos ganamos 1.795.000 pesos. ¿Sí? En el primer mes. En el primer mes. Nosotros iniciamos en julio del 2021 y a mediados de julio del 2021, o sea que nuestros primeros cheques fueron en la primera semana, segunda y tercera y cuarta de agosto. Nos ganamos 1.795.000. ¿Cómo? Vendiendo, comercializando el producto. ¿A quién? Porque nosotros también nos preguntamos lo mismo. ¿A quién le vamos a vender todas esas cajas de por Dios? Pero cuando llegaron, nosotros dos nos miramos, nos hicimos la pregunta y empezamos a accionar. ¿A quiénes? Pues a los amigos, a la familia, que los amigos nos recomienden. Y así vamos dando esos primeros pasos. ¿Sí? Llegan, vamos creciendo, Dios va poniendo personas mágicas y maravillosas en nuestra vida, nosotros también las empezamos a llegar a ellas, porque en todo ese proceso de capacitación empezamos a ver lo que podíamos lograr. Empezamos a ver que había una vida mejor para nosotros, que podíamos mejorar nuestra calidad de vida, que podíamos recuperar el tiempo que habíamos dejado de compartir con nuestra familia, que podíamos generar muchísimos mejores ingresos, ¿sí? Y que podían pasar muchísimas cosas para nosotros si era que tomábamos las decisiones que teníamos que tomar. Y esto fue lo que pasó en el año 2022. Yo quiero mostrarles aquí un poquito de mi intimidad, ¿sí? En el año 2022, para las mismas semanas que iniciamos, acuérdense que estamos hablando de un ingreso en Fucsion de 1.795.000. Y en el año 2022, para las mismas semanas, ya no era 1.795.000, sino que eran 8.452.944. ¿Correcto? Ahí empezaron nuevamente a resonar las campanas, porque yo dije, ok, Keila, parece que algo no has entendido, porque es que si Fuxion ya dobleteó tu salario y le dedicas más tiempo a tu empleo que a tu negocio, hay algo que no has entendido. Y empezó Dios a tocar ese corazón. Pim, pim, pero yo me resistía, yo decía, ni por el berraco, 10 años estudiando, ¿cómo va a ser posible? Y empezó ese conversadorcito aquí, ¿qué te está pasando? Me hacían bullying, me decían, vos, es que haciendo TikTok, yo que le decía a mi sobrinita, ay, te vas a enloquecer haciendo TikTok, deja, anda a estudiar, deja de hacer esas bobadas. Y después ella me decía así, tía, no, es que esas bobadas, y ahora vos también haciendo TikTok, ¿qué es esto? Que no sé qué, me hacía bullying mi propia sobrina, y yo decía, y pucha, ¿qué voy a hacer? Literalmente, ¿sí? Pero lo que más conversación me hacía era, ok, Keila, gerente administrativa, tienes una buena posición, estudiaste 10 años, ¿cómo es posible que? Porque me salté una cosa, cuando yo tomé la decisión de abandonar mi carrera de contaduría, por decirlo de algún modo, perdí hasta amistades, porque no entendían qué estaba pasando conmigo y hoy en día no me hablan, pero yo entendí que mi propósito era otro, ¿cierto? Y cuando llegó esta tercera decisión a mi vida, pasó lo mismo. Y no les puedo negar, yo tenía algo de ego que me decía, no, no, mijitica, es que usted lleva 10 años construyendo, 10 años pedaleando, ¿qué te pasa? En fin, bla, 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 ¿cierto? Nos fuimos a unas vacaciones, David y yo, a Cartagena, a La Guajira, ¿sí? Y 2 días antes de entrar a mi trabajo nuevamente de vacaciones, me dio la chiripiorca, lo que se llama la chiripiorca. Literalmente un día me levanté y David me miró y me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y lloré, y lloré, y yo le decía, yo no sé, yo solamente siento una cosa aquí, siento una cosa aquí, pero amor, por favor, ¿qué te pasa? Yo no sé, siento una cosa aquí, y lloré, y lloré, y lloré. Y
empecé a buscar mis puntos o ¿qué? Mis polos a tierra, que siempre han sido uno, mi madre, ¿sí? Dos, mi hermana, tres, Dios y obviamente David. David obviamente me decía, deja de llorar, no pasa nada, ya llevamos un recorrido aquí, la vamos a sacar del estadio, renuncia, no sé qué, y yo, no, y fue pucha, me senté con mi mamá me dijo, uno, mi mamá me dijo, hija, yo lo único que he visto, que te he visto hacer, es siempre lo que te propones. Y si Dios ya te mostró el camino, por ahí es. No lo dudes, cree en Dios fielmente, me dijo mi mamá. Y yo, ok, mi mamá ya me dijo que sí. Llamé a mi hermanita. Esa sí me mató. Me dijo mi hermanita. Ah, yo le dije, gorda, imagínate, está pasando eso, no sé qué. Y me dijo mi hermanita, bueno, y vos fue que te embobaste. Y yo, ¿por qué? Gorda, yo me vine a Estados Unidos con mis tres hijos y mi esposo, es decir, con mi vida en una maleta. Y tú te estás preocupando por renunciar a un trabajo. ¿Te pasa? Tú no sabes cómo trabajo yo aquí, me dice ella. Yo no sabía, literalmente no sabía. Ella me decía, aquí si yo no trabajo no me pagan. Es así de sencillo. Aquí no hay nada seguro. ¿Salud? ¿Cuál salud? Si yo no pago mi salud cuando voy al médico, no hay salud. Si no hay tal cosa, no hay tal cosa. Si hay una nevada y no podemos salir, no nos pagan, me dice mi hermanita. Y literalmente tenía toda la razón. Pero lo más poderoso, obviamente teniendo en cuenta eso, yo soy creo muchísimo en Dios y me escuché una prédica. Y en esa prédica me dijo, ¿qué te llamé a hacer, cabezona? ¿Qué te llamé a hacer? Aquellos que no se mueven no se dan cuenta de sus cadenas. ¿Tienes vergüenza? ¿Sientes miedo? ¿No te basta conmigo? ¿No te basta con lo que yo te estoy diciendo? ¿No te basta con lo que te estoy poniendo en tu camino? Así me dijo claramente en la prédica. Y me dijo, ¿y si lo perdieras todo, qué? Es que eso no está garantizado. Y yo dije, casi me muero. Yo dije, aquí fue. Al día siguiente fui a mi empresa y no pude empezar a trabajar. Había una cosa que me decía, tenés que pararte. Cuando ese señor llegó, a mí me sudaban las manos, pero yo no había sido capaz de empezar a trabajar. Así es que a las 8 de la mañana, yo entraba a las 7:30, a las 8 de la mañana me paro como un resorte, había llegado ya mi jefe, y le toco la puerta, necesito hablar con usted. Y ahí tomé mi tercera decisión valiente. Decidí renunciar al mundo corporativo en el que había venido construyendo por más de 17 años y dedicarme a mi negocio. Mi tercera decisión valiente. ¿Sí? Eso no fue sencillo, se los acabo de contar. Pero hubo otro angelito en el camino que me dijo, me lo encontré en un evento, y él se llama Iván Palacio, y me dio un beso en la frente y me dijo, mi diamante, toma la decisión, quema tus barcas. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a cortar los hilos de los globos. Y yo le dije, ¿en serio? Y él me dijo, no, es que no es una pregunta, es que yo te lo estoy diciendo, ¿sí? Y eso ha venido pasando en mi vida. Y es lo que te puede pasar a ti si decides hoy hacer parte. Si decides tomar una decisión firme, 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 pase lo que pase, me caigo, me levanto, pase lo que pase, se va, no importa, sigo firme, porque van a venir momentos fuertes como en todos los negocios. No hay negocio que yo conozca que sea color de rosa, Dios mío, pero nuestro negocio es una belleza y tiene propósito. Y cuando un negocio tiene propósito, Dios lo respalda. Siempre, siempre. Y tomamos una decisión valiente y fuerte y firme, y no solamente para nosotros, sino para las personas de nuestro equipo.
y empezamos a construir y empezamos a visitar pueblos, Valdivia, Tarazá, Cali, la, y empezamos a crecer. Empezamos a fortalecer nuestra comunidad, empezamos a fortalecer nuestra familia, ¿sí? Porque esos socios empiezan a ser parte de tu vida. Son tus amigos y son tus socios, ¿sí? Y empezamos a viajar y ya no viajábamos solitos, ya no viajábamos solamente David y yo, sino que íbamos con una cantidad de personas. ¿Todos con qué? Con sueños, sueños, una cantidad de cosas en su corazón. Y ellos decían, yo también quiero ir a Machu Picchu porque yo también merezco conocer Machu Picchu y nunca en la vida habían ido. Y David y yo ya habíamos ido, pero decidimos ir con ellos porque era una experiencia mágica, diferente y tú no sabes lo que se vive ver a tus socios cumpliendo sueños, ver a esas personas que están a tu alrededor cumpliendo sueños, comiendo rico, montándose en un tren, su primer viaje internacional, personas que a veces ni siquiera han viajado de manera nacional. Y eso es trascender, eso es propósito, eso es conectar, ¿sí? Porque ya deja de ser tu sueño y empieza a ser su sueño, ¿sí? Y estuvimos en Machu Picchu, estuvimos en Lima y vivimos unos momentos increíbles. ¿En qué? En familia, en sociedad, en comunidad, todos haciendo parte de, sintiéndose parte de. En nuestro equipo hay personas que literalmente han reconectado con sus sueños, han encontrado una oportunidad para vivir plenamente, para mejorar su salud, para generar ingresos, para cubrir sus más pequeñas pesadillas y también ir por esa vida que se merece, por esa vida de sueños, ¿sí? Poder comprar libremente, incluso sin tener que ver, porque uno todo el tiempo estaba preocupado, ¿cuánto era que tengo que pagar aquí? ¿Cuánto era que tengo que pagar aquí? Qué rico ir a un restaurante y uno ir tranquilamente, disfrutar el plato y no preocuparse por lo que va a pagar. Y eso es lo que te puede pasar a ti, ¿sí? Estuvimos en el evento más espectacular que yo de manera personal pude haber vivido. Cuando yo llegué a ese evento, yo les voy a contar una infidencia y yo vi ese despliegue tan impresionante, yo cerré los ojos y dije, Dios, te agradezco enormemente por haberme elegido entre lo ordinario y lo común y traerme a transformarme en una persona extraordinaria, porque yo sabía que ahí iban a pasar grandes cosas y yo era un mal prospecto. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? O sea, contadora, no sabía vender, pero cuando Dios tiene algo para ti, ni que te quites ni que te pongas. Y Él no elige a los capacitados, capacita a los elegidos y aquí estoy yo, firme, firme como promesa de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que empieza a pasar. Te empiezas a relacionar, empiezas a disfrutar de una vida saludable, ¿sí? Porque debes ser coherente con lo que haces, ¿sí? Es súper importante. Y eso se ve reflejado en tu sonrisa, en tu vida, en tu cuerpo, en la forma en cómo te expresas, en la forma en cómo disfrutas. Yo voy ahora donde personas que me conocían antes me decían, wow, ¿qué te pasó? O sea, porque yo era lúgubre, yo siempre he sonreído, pero con la protección por dentro, por decirlo de cierta manera. Y eso se tiende a salir. La sonrisa es más auténtica, ¿cierto? Eso es lo que puede pasar, que te ganes un viaje que nunca estuvo en tu mente gratis, gratis por servir, por ayudar, porque además te pagan por eso, porque también me están pagando mis comisiones y me voy gratis a un lugar que siempre tuve en mi mente, pero que nunca materialicé. Y hoy Dios me lo regala de manera gratuita. Dios, mi trabajo, la vida y función, ¿sí? Y la vida te va a dar todo aquello con lo que estés dispuesto a conformarte, todo aquello con lo que estés dispuesto a conformarte.
no lo aceptes, no te conformes. Las promesas de Dios permanecen en el tiempo. Si hoy no han llegado, van a llegar, pero que te encuentren accionando, que te encuentren haciendo lo que tienes que hacer y tomando las decisiones que tienes que tomar, porque a veces hay decisiones que anclan, hay decisiones que no te dejan avanzar, decisiones que duelen, pero que son necesarias tomarlas. Así es, mi querido invitado, que si tú hoy estás aquí, estás evaluando una oportunidad para ti, espero que esta historia que te he entregado con todo mi corazón y mi ser te sirva para decidir si haces parte de esta compañía maravillosa y accionas y vas por todo lo que tú te mereces, que también caben dentro de las posibilidades que digas no y seas parte de nuestros miles de clientes que tenemos allá afuera y mejores tu salud. Eso es todo, mis queridos y adorados socios e invitados. Mil gracias por prestarme sus oídos. Un abrazote. Gracias, Keila. Gracias, tremendo.